Maestro José Manuel, qué gusto saludarlo. El gusto es mío y es un honor estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo le fue de su viaje? Excelente, magnífica recepción, estar aquí con amigos, con gente entrañable que conozco desde hace muchos años y que tuvieron a bien invitarme, y muy agradecido de que el día de hoy tendremos una jornada donde vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con la prevención de adicciones. ¿Cómo lo ha tratado el licenciado Ramses Ignacio Cázares, director de IPAMA, el Instituto para la Prevención de las Adicciones en el municipio de Ahome, que se encuentra aquí con nosotros? Ramses, buenos días. Excelente. A mí me llamó mucho la atención que en un municipio, y un municipio como Ahome, se esté preocupando por la prevención. Me llama mucho la atención que haya un equipo muy preparado, de profesionales muy comprometidos, y que sea un ayuntamiento que esté tratando de hacer un esfuerzo por prevenir. Yo creo que es una palabra que en nuestro país tendríamos que estar hablando mucho, porque realmente atendemos ya los efectos cuando ya a veces ya es muy tarde. Demasiado tarde. Y estamos hablando de muchos fenómenos que hoy en día se dan en nuestro país, que tienen que ver con la delincuencia, con problemas de salud mental, con adicciones, pero que en un municipio se preocupen por una labor preventiva. A mí me llamó inmediatamente mucho la atención, y digo, por eso estoy aquí, porque creo que es un trabajo muy importante que se va a hacer. Hablar de su currículum, nos llevaríamos todo el programa, todo el noticiero, pero si me permite, maestro José Manuel Castrejón Vacío, dar parte de lo que es su intenso currículum: 35 años de experiencia continua en el desarrollo e impulso de políticas públicas en materia de control de las adicciones a nivel nacional. Ha participado en grupos especializados en el desarrollo de políticas públicas en materia de adicciones a nivel nacional e internacional. Tiene liderazgo y presencia con organizaciones sociales, líderes en el tema, instituciones y especialistas en todo el país. Tiene un compromiso y dedicación en todos sus trabajos que realiza en cuanto a la prevención, atención y reinserción en materia de conductas adictivas. Maestro José Manuel, a nivel nacional, ya no digamos a nivel local, el problema de las adicciones es muy alto, latente y continuo. Es un problema que se está convirtiendo en realmente, por su dimensión, por su impacto, en un serio problema social. Primero porque tendríamos ya desde hace siglos problemas con el alcohol. El alcohol es un problema que causa muchos estragos, más de 200 enfermedades, que impacta en la familia, particularmente en la violencia, que impacta en la sociedad, porque es causa, por supuesto, de delincuencia, de violencia, de accidentes, de conflictos entre las comunidades. Y cuando hablamos de que es un problema muy preocupante, es porque cerca del 30% de nuestra población tiene problemas con su manera de beber, y hablamos de que al menos 1 de cada 10 mexicanos adultos varones tiene problemas de alcoholismo en nuestro país. Pero quizás lo más preocupante de este problema es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y particularmente nuestras adolescentes, están incrementando de manera notoria su consumo. Pareciera ser que entre las nuevas generaciones ahora, si no hay alcohol, no hay diversión, y la diversión se convierte como una parte central de la existencia de la vida. Y el resultado es que, por ejemplo, la principal causa de mortalidad entre nuestros jóvenes en México tiene que ver con accidentes, tiene que ver con hechos delictivos, tiene que ver con suicidios, y todo esto, por supuesto, tiene una raíz en el alcoholismo que estaríamos hablando. Pero también podemos hablar de que estamos ante en un escenario donde problemas como el consumo de marihuana, que se ha incrementado notablemente a partir de este discurso de la legalización de la marihuana, pues se viene sumando a problemas que son emergentes, como el problema del cristal, ¿no? Lo conocen como el foco, y otro tipo de situaciones como el consumo de cocaína, etcétera, que está particularmente afectando a los jóvenes. Entonces estamos en un escenario donde cada vez hay más drogas,
más sustancias, se consume más, nuestras nuevas generaciones están siendo afectadas, y particularmente nuestros adolescentes y nuestras adolescentes. Las edades de inicio se tienden a ser cada vez desde los 10, desde los 12 años, y el efecto que por supuesto esto tiene entre nuestra sociedad es muy notorio cuando vemos problemas de violencia, problemas mentales, problemas de suicidio, problemas de delincuencia, etcétera, etcétera. La lista podría ser muy grande. ¿De embarazos no deseados? En VIH, por ejemplo, en muchos casos los chicos pueden tener todo el tipo de información sobre una sexualidad responsable, pero estamos observando que están empezando a tener experiencias a edades más tempranas, y que lamentablemente esto se hace bajo los efectos del alcohol en situaciones de diversión, y esta mezcla de sustancias hace que cualquier cuidado, cualquier protección se olvide. Entonces, efectivamente, muchos problemas, incluso el VIH y otro tipo de infecciones, embarazos no deseados, pues se relacionan lamentablemente con experiencias donde no hubo el debido cuidado, precisamente porque las personas se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia. Y el problema de las adicciones conlleva también la deserción escolar. Sí, ese por supuesto es un efecto directo, pero también dentro de la escuela estamos observando que los chicos están metiendo sustancias. Estamos observando que hay lugares incluso donde los propios chicos desde secundaria venden sustancias dentro de la escuela, o que lamentablemente el tema de la violencia, ahora se conoce como el bullying o acoso escolar, pues por supuesto tiene una estrecha relación con este tipo de comportamientos y con el consumo de sustancias. Es alarmante observar las estadísticas de los últimos meses en cuanto a los homicidios. Se refiere que algunos de ellos conllevan el consumo de alguna droga o provocada por alguna de las drogas, maestro. Podemos estimar que el 50% de los crímenes y de los hechos delictivos está presente el alcohol. A esto le podemos sumar los accidentes, por ejemplo, donde sabemos que también está presente el consumo de alcohol, y ahora lo estará la marihuana. ¿Significa esto que personas normales, llamémosle así, bajo los efectos del alcohol, se arriesgan de una manera imprudencial a manejar? Pero también sabemos que el alcohol particularmente tiene un efecto en ciertas áreas del cerebro donde se maneja la capacidad de juicio, de un razonamiento lógico, y otro tipo de áreas del cerebro que tienen que ver con aspectos más primitivos, llamémosle así, más de impulso, se manifiestan, de tal manera que en situaciones a veces de convivencia familiar, etcétera, surge la violencia. Y bajo los efectos del alcohol se cometen particularmente la mitad de los crímenes, muchos de los robos. Y esto, por supuesto, lamentablemente tiene que ver quizás con la manera explosiva en que bebemos. Comparado con otros países, en México se bebe menos, pero lamentablemente se bebe grandes cantidades. Y algo tenemos como sociedad, que cuando bebemos sale lo valiente, sale lo arriesgado, sale todo este tipo de situaciones de riesgo que llevan a muchas personas a cometer hechos violentos. ¿Y qué decir de la desintegración familiar provocada por todas estas cuestiones que usted nos está narrando? El impacto que tiene en la familia es muy notorio, particularmente por un aspecto que tenemos que ver. En nuestro país, lamentablemente, una parte, sobre todo en familias de escasos recursos, un porcentaje alto se gasta en bebidas con alcohol. Por ahí hay algunas estadísticas del INEGI que nos dice que, por ejemplo, se gasta en alcohol casi lo mismo que en medicinas y que en vestuario, por ejemplo. Entonces significa que el consumo de alcohol se convierte como en un factor de pobreza, en un factor de carencias. Y aunado a esto, lamentablemente el problema de la violencia familiar está asociado al consumo excesivo del alcohol, pero el efecto que esto tiene en los menores es muy lamentable. Pongo el caso de la violencia que sufren los chicos, la vergüenza de tener un padre alcohólico, la falta del apoyo, y particularmente lo más terrible es el ejemplo.
Significa que un chico que vive en un ambiente donde hay un padre alcohólico, con el paso de los años, desde adolescente y cuando sea adulto, va a repetir el patrón. Hay un esquema de aprendizaje, y en muchos casos la niña, la jovencita que creció en ese ambiente, va a tender a relacionarse también con un consumidor de alcohol. Entonces el efecto, lamentablemente, va a tener secuelas incluso en los siguientes años. Me llama poderosamente la atención hace unos días que fuimos a hacer la despensa de la semana a uno de los mercados de la ciudad, en un mercado de conveniencia, en el que me llamó poderosamente la atención que de 10 personas que tripulábamos un carrito de comestibles, 3 de ellas llevábamos el clásico 12 de cerveza o el 8 de cerveza. Es muy común observar eso, maestro, en los mercados y cuando vamos a consumir artículos de primera necesidad. Sí, por supuesto, y lamentablemente como que se está convirtiendo en una parte de la vida y de la vida cotidiana y de los gustos, y el costo que esto tiene para las familias a veces es muy alto, porque quizás no se invierte en aspectos de una adecuada nutrición, pero sí se invierte en tabaco, en alcohol. Y el tabaco, otro de los problemas internacionales que provocan más muertes que una guerra convencional nuestra. Estamos hablando de que en el país mueren 160 y tantas personas diarias por consumo de tabaco. Significa esto que hay una especie como de idea que tiene el fumador, es decir, mata, pero a mí no me va a hacer daño, porque por alguna idea mágica se asume que el que fuma percibe poco riesgo. Estamos hablando de un asesino, el tabaco, y estamos hablando que lamentablemente más del 20% de nuestra población sigue fumando, y particularmente resulta un comportamiento muy atractivo para muchos jóvenes. Aquí estaríamos hablando de una enfermedad, llamémosla así, el tabaquismo, que va a causar muchos padecimientos, sobre todo después de años de consumo, que van a ser muy costosos para la sociedad, costosos para la familia, y que es causa directa, y eso se ha observado, de muchas de las enfermedades y muertes que tiene nuestro país, particularmente cáncer y particularmente infartos. Y a veces el fumador, cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué fumas? Bueno, me gusta. ¿No sabes que te va a hacer daño? Bueno, en realidad de algo me he de morir. Pero aquí lamentablemente es que muchas personas ni siquiera mueren, es decir, tienen un infarto, tienen un problema de enfisema pulmonar y están condenados durante décadas a vivir en una situación de incapacidad, cargando un tanque de oxígeno, siendo una carga para la familia, y lamentablemente en ese sentido tiene un alto costo para toda la sociedad, porque finalmente estos gastos de salud terminamos pagándolos todos, porque a través de los sistemas de seguridad social pues se tienen que cubrir y atender estos gastos. Entonces finalmente es un tema en donde nos cuesta a todos el que alguien fume, aunque a nivel mundial, como usted lo comentaba, don Juan, es una de las adicciones que está disminuyendo, y mientras disminuye están surgiendo otras nuevas adicciones, incluyendo lo que podemos hablar, ciertas prácticas que ahora antes no veíamos, como los juegos, por ejemplo, ¿no? los casinos, la adicción al internet, la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Son formas nuevas ahora. El vicio de las redes sociales, que inclusive ya nuestros hijos ya fueron presa de las redes sociales. Ya es común observar a niños que en vez de tener un libro, estar estudiando, tienen un celular y están chateando, como se dice por ahí. 8 horas al día. Y por supuesto esto representa un problema como las adicciones. Hoy en día usted intente quitarle a un joven 3 días su teléfono y el chico va a experimentar una sensación de ansiedad, de angustia, como si le estuviéramos quitando las sustancias.
Hay datos que indican, por ejemplo, que los que diseñan este tipo de juegos y este tipo de aplicaciones utilizan las necesidades de los adolescentes de reconocimiento, de afecto, de relación, etcétera, para que emocionalmente se vinculen con una pantalla y experimenten ciertas sensaciones, llamémoslas así, muy placenteras, y por eso observamos que hay jóvenes que su manera de convivir es a través de una pantalla, de relacionarse con el mundo y demás es a través de una pantalla, y que lamentablemente sí van generando lo que llamémosle así una especie de dependencia patológica al uso de videojuegos o de teléfonos celulares. Y hay un dato que usted lo puede constatar en el interior de la familia. Cuando un niño esté en redes sociales o se esté chateando, trate de quitarle el celular o la tableta con la cual está él interactuando, está jugando, trate de quitárselo, y la reacción en muchas ocasiones puede ser violenta, maestro. Agresiva. Habría algunas señales que nos indicarían de que ya tenemos un problema patológico. Es decir, por ejemplo, cuando esto se utiliza de manera reiterada, y hay un dato que es muy preocupante, en general nuestros adolescentes están utilizando hasta 6 horas al día sus dispositivos, siempre están conectados ahora prácticamente en cualquier lugar. Esto lamentablemente los lleva en muchos casos a no hacer ejercicio, a no socializar. Esto conlleva, por ejemplo, problemas de sobrepeso, pero también lamentablemente pensemos en un joven que se la pasa jugando, ¿sí? Siempre. Él está experimentando sensaciones de emociones muy intensas. Sensaciones que van a hacer que genere una especie de dependencia a estas situaciones. Lo que está sucediendo con estos jóvenes es que lo estamos desadaptando y lo estamos predisponiendo a tener problemas mentales. Independientemente de los problemas de relación, a problemas que tienen que ver con ansiedad. Son chicos que están así como muy inquietos siempre, y problemas básicamente que tienen que ver con depresión. Terminan aislándose, terminan padeciendo problemas, independientemente de otra situación que se convierte en un riesgo. Esta parte le llaman del acoso cibernético. En muchos casos, sobre todo las adolescentes, y hay un dato que a mí me asusta. Hay perpetradores de estos sexuales, pederastas, que se meten a las redes, que simulan tener un perfil, y con la habilidad que tienen pueden conseguir que en 15 minutos una jovencita menor de edad le mande fotos muy comprometedoras, y por supuesto esto se vuelve luego en un problema por toda la manipulación que puede haber de este tipo de fotos. Los chicos a veces son como muy ingenuos y no tienen los cuidados ni las precauciones de interactuar adecuadamente en las redes sociales, porque no nos enseñan en la escuela, los padres no conocen mucho del manejo de las redes, y dejamos a veces a los chicos muy a expensas de lo que sucede en estos escenarios. Y sobre todo también que la policía cibernética en nuestro país prácticamente está en pañales, y que nuestras autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo no le han dado la atención debida al problema que lo tenemos aquí, y un problema serio con nuestros hijos en la familia acerca de esto de las adicciones en redes sociales, maestro. Ese es un problema que quizás como padres de familia no nos hemos dado cuenta, pero es un hecho que cuando observamos que nuestros chicos están demasiadas horas conectados en línea, están expuestos a muchas cosas, por supuesto desde cosas que tienen que ver con aspectos educativos muy positivos, pero generalmente ahí es un escenario por ejemplo, de pornografía, por ejemplo, de esta dinámica llamémosle así, de alguna serie de prácticas o retos, ¿no? Por ejemplo, es muy común ahora encontrar retos para que beban en exceso, para que consuman drogas, o
ejemplo, hace tiempo escuchábamos esto de la ballena azul, recordará usted, donde era un reto donde finalmente terminaban suicidándose los chicos. Parece como de ciencia ficción, pero ahí está, y es una realidad que si nos asomáramos un poco como adultos a lo que están viendo nuestros adolescentes, seguramente nos asustaríamos y adoptaríamos otro tipo de comportamiento más responsable y de cuidado de nuestros hijos, de cómo están interactuando a través de las redes sociales. Bien, maestro, ¿qué hacer en cuanto y qué atención podemos prestarle a nuestros hijos ante todas estas flagelos y todas estas alarmas que día a día se presentan en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en redes sociales, en todas partes? Todas estas situaciones que usted hace referencia tienen que ver con una dinámica de nuestro mundo moderno. Estamos en un escenario donde cada vez los padres tienen menos contacto con los hijos. Los hijos pretenden ser más independientes, más vinculados a los grupos, a las modas, a ciertas prácticas, a las redes sociales, y la presencia que están teniendo los padres en la posibilidad de educar, de orientar, de poner límites es menor. Esto significa que tendríamos que voltear, y quizás ese sea un tema central que vamos a estar trabajando hoy en el foro y que será motivo, por supuesto, de políticas públicas dentro del IPAMA, es cómo retomamos el papel de la responsabilidad que tenemos como padres de familia de formar, de educar y de acompañar. ¿Qué significa? Que tenemos hoy en día que voltear a pensar en cómo tradicionalmente la familia venía cumpliendo con una función de formar a través de establecer reglas, límites, una relación afectuosa, la misma seguridad y confianza y la autoestima de nuestros jóvenes. En la medida que ahora los padres estamos muy ocupados porque tenemos que trabajar y tenemos que estar atendiendo muchas cosas y desatendemos a nuestros hijos, y nuestros hijos están más conectados a veces a la televisión o a las pantallas, los chicos empiezan a tener otras ideas, otros pensamientos que tienen que ver a veces con modas o con identidades más de otras culturas, y el resultado ahí está. Entonces, un tema fundamental, y usted lo comenta con mucha claridad, don Juan, es cómo retomamos que el padre de familia pueda tener herramientas, pueda desarrollar ciertas habilidades para generar en sus hijos la posibilidad de que sean hijos emocionalmente sanos e hijos protegidos. Hoy en día a todo este concepto le llamamos resiliencia. Es decir, cómo hacemos que los padres favorezcan en sus hijos esta capacidad de enfrentar todas estas presiones que van a tener a lo largo de su vida, y que les pueden llevar a situaciones de riesgo. Por supuesto, hoy en día sabemos que hay técnicas, hay programas, hay cursos, hay modelos que pueden ayudar mucho a que los padres cumplan con esta función, los maestros también lo hagan, y creo que ese va a ser ahora el tema central de IPAMA, y ese sería parte de un nuevo enfoque que se va a impulsar dentro del Ayuntamiento de Ahome, afortunadamente. El programa para apoyar todo lo que se refiere a las prevenciones de las adicciones es importante en los ayuntamientos, en los gobiernos del estado y en nuestro país, maestro. Mire, lamentablemente se atienden ya las causas cuando las consecuencias cuando ya es demasiado tarde. Se establecen centros de tratamiento para atender adictos. Se destinan patrullas para prevenir delitos, crímenes, accidentes, cuando el problema realmente está más bien el atenderlo de fondo desde la familia, desde la escuela. ¿A qué me refiero? Hoy en día muchos jóvenes buscan los riesgos, buscan el peligro, y esto tiene que ver con toda esta cultura nueva. Buscan como la vida fácil, ¿no? La adrenalina es la diversión como el único sentido de la existencia. ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos olvidando de formar jóvenes emocionalmente sanos.
que ni nuestras escuelas ni en nuestros hogares nos estamos preocupando por darles a los chicos las habilidades para que puedan tener una vida con un equilibrio interno emocional. ¿Qué está pasando? Un porcentaje hasta del 25% de nuestros adolescentes tienen depresión, experimentan estados de ansiedad, viven en una situación, llamémosle así, de insatisfacción, y además crecen con esta idea que la vida es para divertirse, para estar en el antro, en las cervezas, en la convivencia, en las sustancias, en la vida fácil, en el bienestar material. El resultado es que nos estamos encontrando que nuestros jóvenes actuales tienen un vacío que tratan de llenar con todo este mundo, llamémosle así, de diversión, de entretenimiento, de adicciones, etcétera. Entonces, el tema central que tendríamos que voltear como sociedad, como ayuntamiento, como maestros, como padres de familia, es qué les estamos dando, qué les estamos enseñando, qué les estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Y hoy en día sabemos que afortunadamente hay una serie de elementos que si los jóvenes los tienen, los jóvenes están protegidos. Y esto tiene que ver con valores. Esto tiene que ver con posibilidad de ver la vida más allá de lo inmediato y enseñarles a los jóvenes muchos aspectos que tienen que ver desde cómo manejo mis emociones. Es decir, cuando hablamos de violencia, hablamos cuando hablamos de adicciones, también hablamos de que los jóvenes les cuesta trabajo manejar sus estados emocionales. Y es enseñarles a los jóvenes un nivel de seguridad, de confianza, de ser solidarios, de ser empáticos, de poder pensar en el bien común, de preocuparse por las responsabilidades dentro de la casa, algo tan sencillo, y de el cuidado de sí mismo. Entonces son elementos que hoy en día tendríamos que pensar que son la base fundamental de prevenir todas estas conductas de riesgo que nuestros jóvenes, y creo que finalmente es la solución, porque esperarnos a que un joven ya manifieste un problema de alcoholismo a veces ya va a ser demasiado tarde y muy costoso. Lo mejor en este sentido es desde las primeras etapas prevenir. Ese tendría que ser la palabra central, prevenir. Prevención. Sí. Bien, pues yo quiero agradecer al maestro José Manuel Castrejón Bacio su presencia en la mesa de redacción de su noticiero informativo Radio OME en línea. Invitar a toda nuestra comunidad, a todos aquellos internautas que nos siguen a través de las redes sociales en 19 plataformas. Estamos transmitiendo en 19 plataformas. Invitarlos en punto de las 10 de la mañana el día de hoy en el Ejido Mochis, en el salón de asambleas, para que escuchen la disertación, la conferencia magna que disertará y que brindará el maestro José Manuel Castrejón Bacio: prevención, atención y reinserción en materia de conductas adictivas dentro del Plan Municipal de Desarrollo y los foros de consulta ciudadana. El día de mañana, 25 de enero, a las 17 horas 5 de la tarde, en el interior del auditorio del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Rubí, esquina con Boulevard Macapule, del fraccionamiento Diamante, estará nuevamente con su conferencia y su charla el maestro José Manuel Castrejón Bacio, quien tuvimos el honor, el gusto de tenerlo y escucharlo el día de hoy. Y tiene la invitación, maestro, para que el día de mañana nos honre con su presencia a la misma hora y ahondar un poco más de mucho que se quedó y que dentro de las redes sociales. Déjeme informarle lo siguiente, si me permite. Le manda a saludar Ricardo Armenta. Muchas felicidades al maestro, excelente conferencista. Luis Ignacio El Chicote Ayala se unió a esta transmisión y también lo felicita, maestro. Es un honor tenerlo aquí, dice el Chicote Ayala. David Membrila, nuestro director de comunicación social, se unió a la transmisión. Alberto Corbera Norzagaray, el licenciado Alberto Corbera Norzagaray, que nos está escuchando allá en Japama. Ana Castro Rodríguez, madre de familia, le manda un afectuoso saludo. Manuel López Martínez, que lo escucha desde La Paz, Baja California, felicidades. Noé Jiménez Aguilar, muy buen día, señor Juan, saludos para usted y sus colaboradores y el conferencista, excelente charla, me gustaría estar el día de hoy ahí en la conferencia. La verdad que pues
movió la vitachera, como decimos coloquialmente aquí en el estado de Sinaloa. Muchas felicidades y lo quiero comprometer, maestro, para mañana a las 7 de la mañana nuevamente aquí. Para mí es un honor. Para mí sería una satisfacción enviar nuevamente su experiencia y sobre todo el día de mañana, si me permite, hablaremos qué hacer como padres de familia para reorientar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos y rescatar a nuestros hijos o reinsertarlos después de sufrir, esa es la palabra, después de sufrir y caer dentro de las drogas, el alcoholismo, la prostitución y otras cosas. ¿Le parece bien, maestro? Será un honor, don Juan. Para mí una satisfacción. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Y bienvenido. Nos vemos mañana por acá. Téngalo por seguro que estaremos nosotros cubriendo sus 2 conferencias en el Ejido Mochis. Felicitar al licenciado Ramsés Ignacio Cázares, a la maestra Juana Minerva, que la verdad que, y la preocupación de nuestro alcalde Manuel Guillermo Chadman Moreno de llevar a las sindicaturas estas magnas conferencias, mire, en el Ejido Mochis el día de hoy, 10 de la mañana, en el Salón de Asambleas. Y lo interesante de esto es que más que una conferencia, me han pedido que hagamos un trabajo participativo donde las personas, los padres de familia, la gente del campo, la gente que esté ahí, opine, proponga, porque el IPAMA está integrando un plan dentro del Plan Municipal de Desarrollo para que estos temas sean parte de una intensa actividad continua en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Y también, si me permite, invitar a los medios de comunicación a una conferencia de prensa quien está invitando la maestra Juana Minerva Vázquez González, director de Planeación e Innovación Gubernamental, e invita a la conferencia de prensa del maestro José Manuel Castrejón Bacio. La cita es el día de hoy, 24 de enero, a las 4 de la tarde en el Salón Italiano del Hotel El Dorado. Ahí estaremos también con mucho gusto, y nos informan que la maestra Juana Minerva llega en 15 minutos a la mesa de redacción. Una vez más, muchas gracias, bienvenido y que Dios lo bendiga, maestro, lo felicito. Gracias, Juan. Gracias.